En esta noche vamos a ver acerca de la iglesia de Tiatira. Esta es la cuarta iglesia que encontramos mencionada en Apocalipsis capítulo 2. Y esta iglesia de Tiatira nos da un panorama interesante en cuanto a lo que la historia se refiere y en cuanto a cultura y trabajo que en esa ciudad se hacía. La ciudad de Tiatira, ustedes no sé si la habrán oído o la habrán visto en otra parte de la escritura, porque esto de Tiatira no nada más se menciona en Apocalipsis. Hay otra parte de las Sagradas Escrituras que se menciona la ciudad de Tiatira. ¿Usted se acuerda de ella? Bueno, pues si no se acuerda, ¿verdad? Y si se acuerda, pues aquí está de todos modos en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16, versículo 11, por favor. En adelante. Dice aquí la escritura, el escrito por Lucas: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y dice el versículo 15: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis jurado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, usted había leído y a lo mejor hasta estudiado el caso de Lidia. Esta mujer era de Tiatira, ¿verdad? Pero estaba en esa ocasión en Filipos haciendo su trabajo de estar reunida con otras mujeres en un día de reposo cerca del río. Pero dice que ella se dedicaba también a la venta de la tela llamada se me olvidó, vendedora de púrpura. Y este es el asunto con la ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira era una ciudad reconocida porque era un centro importante, y esta ciudad tenía grandes artesanos que eran reconocidos en la región, y los tejidos estaban entre los productos que ellos hacían y eran importantes, específicamente trabajando la púrpura, que la púrpura de alguna manera está involucrada con telas, porque lo que es la púrpura pues es un color que va en telas especiales, en telas carísimas, en telas reales, y esta púrpura es extraída a veces de unos pequeños animalitos que son difíciles de encontrar. El movimiento comercial estaba relacionado con estos gremios. Había en Tiatira, y esto es interesante para el fondo de lo que a la iglesia compete, que en la ciudad de Tiatira había gremios. ¿Usted entiende la palabra gremios? Guildas. ¿Entiende la palabra guildas? Pues enseguida se lo explico. Uniones. Eso sí, ¿verdad? Inmediatamente. Sindicatos. Eso sí, inmediatamente. Gremios, guildas, uniones, sindicatos. Estos cuatro términos para la misma situación. En Tiatira había sindicato para toda clase de trabajo. Si personas no pertenecían a una guilda, a una unión, a un sindicato, no encontraban trabajo. Y ese era un problema para nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo pertenecer a un sindicato o a una unión? Bueno, en aquel tiempo era un problema porque las uniones de la ciudad de Tiatira estaban bien involucradas con la adoración al emperador. Cuando se pertenecía a una unión, se requería adquirir el compromiso de adorar al emperador. Es decir, que en esa situación se encontraban nuestros hermanos en la ciudad de Tiatira. No encontraban trabajo, porque encontrar trabajo era igual a hacerse miembro de un gremio, y hacerse miembro de un gremio era adquirir la responsabilidad de adorar al emperador. Interesante, ¿no? Así de que los gremios estaban bien vinculados con la idolatría, y cada uno tenía su dios y practicaba ritos relacionados con este dios,
y esto favorecía el hecho de que se pusiera una estatua del emperador y también se obligara a la adoración al emperador. El conflicto para el creyente era como sobrevivir en Tiatira económicamente sin ser miembro de uno de estos gremios vinculados con la idolatría. Esa dificultad tenían nuestros hermanos. Bien, la ciudad de Tiatira entonces era una ciudad que tenía un problema para nuestros hermanos que allí estaban trabajando y estaban reuniéndose. Y encontramos que cuando leemos el mensaje a la iglesia de Tiatira, que es una iglesia con una paradoja. Es una sola iglesia con una paradoja. Y esta iglesia, valga de paso decirlo, y eso la relación con Lidia, que era de Tiatira, muchos hermanos, muchos comentaristas dicen que posiblemente esta iglesia fue edificada precisamente por la influencia de esta mujer llamada Lidia, que se convirtió y regresó a su tierra y empezó allí una obra después de que algunos de su casa se convirtieron al Señor. ¿Será posible que en una iglesia se pueda manejar una situación de que aprobada y desaprobada, justificada y penalizada? ¿Se puede en una iglesia tener estas dos clases de situaciones donde está aprobada pero está penalizada? Es una paradoja. Pero realmente eso es lo que encontramos en la iglesia de Tiatira. En la iglesia de Tiatira había grupo de hermanos que estaban bien fieles al Señor en todos los aspectos, pero encontramos también otro grupo de hermanos que estaban fallándole al Señor. Esa era la situación que prevalecía allí en Tiatira con la iglesia del Señor. Así de que en este sentido sí es posible encontrar una iglesia que por una parte hermanos están fieles y por otra parte hermanos están condenados. ¿Y cómo podemos compaginar esto? ¿Y qué hacen los hermanos fieles que no hacen nada contra los hermanos que están penalizados? Hemos hablado y hemos dicho claramente que no se puede tolerar el error. Te voy a decir dónde estriba la situación. Hay situaciones de pecado que nadie sabe, sino solamente el que lo está cometiendo y Dios. Hay situaciones de pecado donde nadie sabe sino solamente el que lo está cometiendo y Dios. O sea, hay veces que nosotros creemos que todos nuestros hermanos están bien, pero hay hermanos que están pecando deliberadamente y nadie lo sabe. Esa era la situación de Tiatira, hermanos. Había hermanos que estaban pecando y solamente Dios sabía. Y es donde pudiéramos encontrar, si acaso, una aplicación a la parábola del trigo y la cizaña, donde eso será hasta el final del tiempo. Se separará el trigo de la paja, se separará el trigo de la cizaña y la cizaña será quemada juntamente con la paja. Pero esas situaciones son porque no tenemos el don de discernimiento y no podemos ver el corazón de nuestros hermanos y no podemos darnos cuenta de que nuestros hermanos están en pecado y por eso no hacemos nada. ¿Sí me explico? Por eso no hacemos nada, pero Dios ve que el hermano, la hermana están en pecado y Dios lo sabe. Y eso es la situación en Tiatira. ¿Se entendió esto? ¿Se comprende esto? Hay pecados ocultos que los hermanos no vemos, pero Dios sí los ve. Hay pecados de amargura, hay pecados de envidia, hay pecados de fornicación, habrá personas en la actualidad que estén gozando de la pornografía y nadie sabe, no va a ser, y Dios. Habrá personas que estén con amargura en su corazón y nadie lo sabe sino nada más la persona y Dios. Hay pecados ocultos que no podemos ver muchas veces y por eso Dios lo sabe, solamente Dios lo sabe. Aunque parezca contradictorio, esto es exactamente lo que se encontraba en Tiatira. Un grupo en la iglesia era fiel al Señor y se conocía por sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia, su crecimiento espiritual,
Pero había otro grupo en la misma iglesia que estaba a punto de sufrir la ira de Cristo Jesús. Quizás la verdad céntrica de todo esto es que la iglesia se encontraba en dos situaciones diferentes y solamente Dios conocía esa situación. Solamente Dios conocía esa situación. Un grupo fiel y otro infiel, y quizás, como dice ahí en el Salmo 1.6, Salmo 1.6, por favor. Salmos 1.6. Todo por amor a mi esposa, me traje la Biblia que ella me regaló y realmente esta Biblia, como es nueva, falta ojearla mucho para encontrar inmediatamente la ubicación de los textos. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay otro texto que dice: y estaremos delante del Señor y Él dará a cada uno de acuerdo a sus obras. O sea, hay situaciones que solamente van a ser descubiertas en el día del juicio final. Hay situaciones que solamente serán descubiertas en el día del juicio final. Si la iglesia aquí reunida fuera una iglesia aprobada y condenada, ¿cuál sería su condición? Dirigiéndome a cada uno de ustedes como personas, ¿cuál sería su condición personal? ¿Aprobado o condenado? ¿Cuál sería su situación personal? Es un buen caso para meditar y reflexionar cada uno de nosotros y hacernos un autoexamen de cómo estamos delante de Dios. Quizás nuestros hermanos nos ven fieles, nos ven buenos hermanos y todo, pero nosotros a lo mejor tenemos algo oculto que sabemos que ofende a Dios. Y bueno, pues reflexionar en eso. Así que tratemos de asimilar esta lección de esa manera y hagámonos un autoexamen nosotros mismos para saber cómo estamos delante de Dios. Siguiendo adelante, allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 18 al 29, entramos de lleno al caso de la iglesia. Apocalipsis 2, versículos del 18 al 29, para empezar a desglosar la situación de la iglesia y no solamente ver que estaban en dos situaciones diferentes, sino también lo que tenían que hacer. Dice la escritura en el versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Note el énfasis: escudriña la mente tiene relación con ojos de fuego, y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando el Señor hace referencia por medio de Juan, y luego Juan por medio del mensajero que fue a la iglesia y llevó este mensaje, y luego ahora se está leyendo a la iglesia de Tiatira,
Dice el versículo 19 que yo conozco tus obras, tu amor, tu fe. ¿Por qué? Dice el versículo 18, porque es el que tiene sus ojos como llama de fuego. Este es un símbolo, ojos como llama de fuego. El Señor Jesús no tiene sus ojos como si le estuviera saliendo lumbre, sino que en el sentido figurado indica que discierne todo, conoce todo, sabe todas las cosas. Y el versículo 23 dice, el que escudriña la mente. O sea, esto indica, hermanos, de que la situación de los que estaban mal en la iglesia de Tiatira tenían bien oculto su pecado, de tal manera que solamente el que tiene ojos de fuego y el que escudriña la mente podía saber de ese pecado aparte de ellos. ¿Y cuál era el pecado? ¿Qué saber? ¿Qué saber? Triste situación de estas personas. Así de que la justificación de esta iglesia, hablando primeramente de lo positivo, del grupo que estaba actuando de una manera correcta, pues es una iglesia trabajadora. Y esto es hermoso para nosotros porque nos va a dar una lección de que nosotros debemos de trabajar también y estar al pendiente de lo que es la obra del Señor. Fíjese que el apóstol Pedro en alguna parte de sus cartas dice que esto no nos dejará estar diokis ni sin obras. Dice no estar ociosos ni sin obras. Cuando nosotros estamos enfocados en la obra del Señor, es de vital importancia para nuestra salud espiritual porque nos mantenemos ocupados y eso no nos dará tiempo para estar de ociosos. Y dicen que la ociosidad es la madre de todos los males. La ociosidad es la madre de todos los males. Cuando nosotros pues trabajamos, pues encontramos una forma de mantenernos alejados del pecado, de la ociosidad. Una iglesia trabajadora. Las buenas obras con el propósito entero de la vida nueva en Cristo se ven reflejadas en esta iglesia de Tiatira. Efesios 2:10, por favor. Póngale algo allí a Apocalipsis porque vamos a regresar. Si gusta hacerlo, póngale algo a Apocalipsis. Gálatas, Efesios, capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, dice ahí el apóstol Pablo, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura de Dios, con un propósito: trabajar en las buenas obras. ¿Cuáles? Mis buenas obras, las que me justifican a mí, no. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Indudablemente que la iglesia de Tiatira estaba cumpliendo con este requerimiento. Y Dios nos ha dado habilidades de alguna manera y de otra para que nosotros trabajemos de alguna manera o de otra en la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros, como seres humanos pensantes, como seres humanos inteligentes, tenemos al menos un talento. Y si al menos ese talento no lo estamos trabajando, no nos estamos capacitando para tener otro talento, y otro talento, y otro talento. Algunos de nosotros tenemos varios talentos. Si no los trabajamos, no estamos capacitándonos para tener más talentos. Si tenemos un talento, o tenemos 2 o 3 talentos, tenemos que trabajarlos para que nosotros lleguemos a tener más bendición de parte de Dios. Usted sabe la ilustración que el Señor pone en Juan capítulo 15 acerca de la viña, y que pone la ilustración de la vid verdadera, donde dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, refiriéndose a la vid verdadera como el tronco central de la parra, y los pámpanos refiriéndose a las ramas. Pámpanos son ramas. La vid verdadera es la esencia de la parra donde nace la uva, es el tronco principal. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Pero también dice el Señor: todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpia para que lleve más fruto. Juan capítulo 15, en los primeros versículos.
También tenemos el asunto de los talentos en Mateo capítulo 25, de que fueron entregados 1 talento, 2 talentos y 5 talentos. Y cuando el señor de la viña vino y le dijo al de 5 talentos: ¿qué hiciste con los talentos que te dije? Que te di, los dupliqué. Y al otro también los dupliqué. Y llamó al que le dio un solo talento y le dijo: lo escondí, porque tuve miedo. Todos y cada uno de nosotros tenemos uno o varios talentos. Necesitamos trabajarlos para estar en la situación de una aprobación delante de Dios, como en el caso de la iglesia de Tiatira, que era conocida por su trabajo. Era conocida también por su amor, una iglesia amorosa, mientras que la iglesia de Éfeso había fallado delante de Dios en su amor. Esta iglesia de Tiatira era reconocida por su amor: amor a la obra, amor a Cristo, amor a las almas, amor a los hermanos, y lo practicaba y lo ejercía de tal manera que Jesucristo le alaba por ello. Ahora encontramos también que era una iglesia que tenía fe. Era una iglesia que la fe la manifestaba precisamente con las obras que hacía, con el trabajo que ejercía. Y no era solamente una iglesia o un grupo de hermanos que decían tenemos fe, sino que eran un grupo de hermanos que manifestaban su fe, enseñaban su fe, demostraban su fe con las obras que ellos hacían. Amaban a los hermanos, se preocupaban por los hermanos, trabajaban en la obra, buscaban almas, peleaban contra los falsos maestros, y indudablemente que lo hacían. Era parte del trabajo de este grupo en la iglesia de Tiatira, que es reconocido por el Señor Jesucristo. También encontramos que es una iglesia que sirve, una iglesia que está dispuesta a servir en lo que es necesario, en lo que hace falta. Busca la manera de servir en algo, porque muchas veces encontramos necesidades en la iglesia y decimos: ahí está, donde puedo hacer algo, ahí está el campo donde puedo yo hacer algo. O otras veces encontramos necesidades en la iglesia y solamente nos quejamos o murmuramos diciendo: no, pues es que a esa iglesia le falta esto y le falta el otro. ¿Y usted no es miembro de ahí? Sí, yo soy miembro de ahí. ¿Y qué está haciendo por ello? No, pues nada, pues si los hermanos que tienen ahí a tiempo no hacen nada, menos yo. ¿Me fijan? Pero cuando nosotros vemos la necesidad en una iglesia, todas las iglesias tienen necesidades. Y cuando nosotros descubrimos esa necesidad, nosotros debemos de estar dispuestos a trabajar en esa necesidad. Indudablemente que eso es algo aprobado por Dios. Es una iglesia constante, es una iglesia perseverante, es una iglesia paciente, no en el aspecto de que sea flojo, sino en el aspecto de que, aunque sea despacio, está caminando hacia adelante. Como la iglesia de aquí, por ejemplo. Aunque sea despacio, pero camina para adelante. Y eso es algo que Dios aprueba en la iglesia de Tiatira, indudablemente que en la iglesia de cualquier lugar donde se esté haciendo igual, hace lo mismo el Señor. Sé que había muchas cosas buenas que tenía la iglesia y había progreso, había crecimiento, había desarrollo. El Señor le dice: tus obras postreras son mejor que las primeras. Quiere decir que la iglesia había hecho buenas obras al principio y ahora estaba haciendo mejores obras. Es alabanza para la iglesia. Indudablemente que esta iglesia nos ayuda a tener la mentalidad de seguir adelante, de crecer, de mirar por nosotros mismos y por los demás en el aspecto espiritual, para poder tener una obra pujante, creciendo, y una obra que pueda ser una luz para toda la gente que está alrededor. La iglesia de Tiatira tenía esto, pero tristemente tenía elementos que de una manera oculta estaban pecando, y el pecado de ellos tenía que ver con tolerar a Jezabel. Ha habido ciertas situaciones entre los comentaristas que unos creen que allí en Tiatira había precisamente una mujer llamada Jezabel, y que ella de alguna manera hacía que hermanos fornicaran.
ya sea por su provocación o simple y sencillamente por la misma perversidad de los hombres que buscaban placeres ilícitos. Pero otros hermanos comentan de que es la figura de Jezabel citada en el Antiguo Testamento. Y reconociendo realmente que este libro está lleno de figuras y de símbolos, es muy posible que el Señor esté usando el símbolo de Jezabel del Antiguo Testamento por el problema de fornicación y de idolatría que estaba teniendo la iglesia argentina, y le pone el nombre de Jezabel a esta situación. Pero vamos a leer, por favor, los versículos del 20 al 23, por favor, del capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis 2, del 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Inclinándonos por el punto de que esa Jezabel es la figura de la Jezabel del Antiguo Testamento, déjenme le platico un poco de ella. Yo creo que muchos de ustedes han oído de Jezabel. Una de las cosas sobresalientes de esta mujer es la esposa del rey Acab, rey de Israel. Acab cometió el error de casarse con Jezabel, porque Jezabel era una mujer mala desde el principio. Y Acab fue y se casó con ella, siendo rey de Israel, se casa con ella y pone en peligro a toda la nación. ¿Qué hizo esta mujer sobresaliente que pudiéramos platicar como algo detestable? Bueno, está el caso de que el rey va caminando y ve una viña, y esta viña era de un judío llamado Nabot. Y cuando el rey mira la viña, le atrae y le seduce de tal manera que va con Nabot y le dice: véndeme tu viña. Y Nabot le dice al rey: no, hombre, si es una herencia de mis padres, ¿cómo te la voy a vender? La viña quedaba exactamente a un lado de las propiedades del rey, y el rey quería agrandar su propiedad, y por eso se interesó mucho en la viña de Nabot. Cuando Nabot se negó a venderle su viña, el rey se fue triste, enojado, se acostó en su recámara y por varios días estuvo ahí sin comer. Llega Jezabel, su esposa, y le dice: ¿qué pasa? Y el rey le dice: pues Nabot, que le quise comprar su viña y hasta le ofrecí más de lo que vale y no me la quiso vender. Y entonces Jezabel le dice: ¿acaso no eres tú el rey? Si eres una viña de cualquier persona, tú la puedes obtener. Y entonces Jezabel hace una carta y la firma con el anillo del rey, y la sella con el anillo del rey, como si fuera un decreto del rey, y manda matar a Nabot. Y cuando le dicen que ya ha sido muerto, ella va con el rey y dice: la viña es tuya, porque su dueño ha muerto. Todo esto está registrado en Primera de Reyes, capítulo 21. Si usted gusta leerlo, lo debe de hacer con tiempo y meditar en esta historia. Primera de Reyes, capítulo 1. Pero hablando de otra situación, en cuanto a esta mujer, Jezabel, allá en Segunda de Reyes, mire lo que dice, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Segunda de Reyes 9, 22. Mire lo que dice ahí de Jezabel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Fíjense lo que se menciona aquí, por favor. ¿Qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. ¿Cómo va a haber paz con esto?
Aparte de ser una asesina, Jezabel aquí se menciona como una mujer fornicaria y una mujer hechicera. Así de que con los hechizos, con las brujerías, con las artes mágicas, indudablemente que tenía hombres a sus pies, ¿verdad? Como, cuando estábamos en el mundo que decía el hombre que estaba en la cantina deprimido y tomando copa tras copa, y le preguntaba al amigo, pues ¿qué te sucede? Pues es que esta mujer me tiene embrujado. Pretextos, pretextos nada más. Pero realmente en el mundo, aún en el mundo en el que vivimos, hay muchas personas que practican la brujería con el propósito de obtener lo que quieren, lo que quisieren. Y muchas de estas brujerías son encaminadas a la pareja. Muchas de estas brujerías son encaminadas a tener a los pies, ya sea al hombre o a la mujer querida. Porque hay en el mundo tantas cosas que el hombre se enamora de la mujer equivocada o la mujer se enamora del hombre equivocado. Y cuando no tiene éxito, va y consulta a un hechicero, a una hechicera, para que le haga un pomo mágico, etcétera, etcétera. Bueno, esta mujer se practicaba a hacer cosas íntimas con otros hombres y a practicar la brujería. Y esto era lo que estaba haciendo esta mujer. Otra cita, ya para regresar a Apocalipsis. Primera de Reyes 16:31, por favor. Primera de Reyes 16:31. Dice, porque le fue ligera cosa, y aquí está hablando de que Acab fue y se casó con Jezabel. Y dice la Sagrada Escritura en el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Este no es Nabot, este es otro hombre, este se llama Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Este hombre, Acab, el rey, adquiere matrimonio con Jezabel y lo primero que hace, idolatrar. Va y adora a Baal por la influencia de la mujer, indudablemente. Así de que esta mujer, con sus encantos, me imagino que era una mujer bella, ¿verdad? Con sus encantos los usaba para lo perverso, para lo malo. Y atraía a los hombres para que fueran a idolatrar. Y la fornicación que se habla de ella podía ser fornicación física, pero también puede referirse a la fornicación que hacía cometer a los hombres al idolatrar, al ir en pos de otro Dios, al ir en pos de otro esposo, porque Dios funge como esposo en los fieles del Antiguo Testamento y en los fieles del Nuevo Testamento. Dios funge como esposo. Así de que puede ser una situación espiritual o una situación física. Ahora, regresando a la iglesia, una iglesia que tolera el error es una iglesia que no aprecia la paciencia del Señor. Versículo 21 de Apocalipsis 2, por favor. Versículo 21. Y le ha dado tiempo, dice el Señor, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo, dice el Señor. Hay muchas personas que cuando hablamos de la venida de Cristo, dicen, pues ¿cuándo va a venir el Señor? Todo el tiempo se está hablando de que va a venir el Señor y nunca viene. Otras personas dicen, desde que yo era niño oía que venía el Señor y que venía el Señor y el Señor no viene. Eso es una cosa que no es cierta, es un mito de la iglesia, es un mito de los cristianos. Y allá en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí el Señor está diciendo, le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido. Así de que ya estaba a punto el Señor de hacer un juicio y de hacer una condenación en contra de los que estaban en esta situación con Jezabel. Es una iglesia que sufriría bajo la ira del Señor. Versículos 22 y 23. He aquí yo la arrojo en cama
esto va a pasar si no te arrepientes, dice el Señor. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, según sus obras. Así de que esta es la situación, amados hermanos, en cuanto a esta iglesia que estaba en el punto de el grupo que estaba fallándole y no quería hacer arreglos. Estaban a punto de ser separadas del Señor para siempre. Así que encontramos la justificación o la penalización. Esto se basa en cada uno en particular, porque yo no conozco el corazón de mi hermano, ni mi hermano conoce el corazón mío. Si hay pecados ocultos, no se miran con los ojos. Por lo tanto, el único que sabe es el que está cometiendo el pecado, y Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Autoexaminarnos, ¿verdad?, delante de Dios. ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos siguiendo al Señor? ¿Estamos siendo estamos siendo obedientes de los principios que el Señor nos ha repetido varias veces y lo tenemos grabado en nuestra cabeza? Cuando dice el Señor, cría a tus hijos en amonestación y temor del Señor, como padres lo hemos hecho. Cuando Dios le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿lo están haciendo los hijos? ¿O lo estamos haciendo como hijos? Porque todavía tengo a mi madre. Es muy importante que meditemos. Estamos portándonos de acuerdo a la fidelidad que debe de portarse un cristiano delante de todas las situaciones, con las demás personas y con los asuntos que hacemos y los trabajos que tenemos. Estamos prestándonos a las cosas prohibidas, estamos viendo cosas prohibidas. Nuestros ojos son la ventana para el pecado y estamos permitiendo que entre el pecado por nuestros ojos. Dice el Señor que un hombre que mira con deseo a una mujer ya adulteró en su corazón. La mujer está siendo partícipe que hombres adulteren solamente con verlo. ¿Qué tenemos que cuidar? O sea, realmente este caso de Teatira es un caso que nos lleva a examinarlo lo más profundo posible, porque aún con la vista podemos estar cayendo de la gracia del Señor. Aún con la vista. Reacción al consejo divino: no se quiere arrepentir. La justificación, la penalización va a ser individual y cada uno va a ser pagado de acuerdo a sus obras. Así de que esta iglesia tiene que hacer arreglos en el lado donde estén fallando los hermanos que saben. Al momento de estar leyendo la carta públicamente, hermanos iban a saber: yo estoy en esa situación, en la situación de aprobación o en la situación de desaprobación. Los de aprobación, aleluya, gloria a Dios. Los de desaprobación, necesito hacer arreglos con el Señor. Esa era la situación. Yo le he dado tiempo, dice el Señor, pero no quiere arrepentirse. Versículo 24, hablándole a los hermanos fieles: pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos, ¿quiénes son ellos? Los malos, los que estaban pecando, llaman las profundidades de Satanás. Yo les digo, no les voy a imponer otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y las va a regir con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Todo fiel que llega a la presencia del Señor, muchos hermanos
y esto es otro estudio muy interesante, en el cielo ya hay hermanos en Cristo. Mientras que después de un tiempo, todo el que moría en Cristo, simplemente su espíritu iba al Hades y ahí está guardando el día del juicio final. Hay mucho hermano y mucho trabajador del Señor del Antiguo Testamento que ya están en el cielo. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 6, leemos: y debajo del altar vi las almas de los decapitados por causa de la palabra del Señor, que decían: ¿hasta cuándo, oh Señor, no vengas nuestra muerte y haces justicia en contra de nuestros enemigos? Hay personas que ya están en el cielo y los apóstoles son entre ellos, y en ese sentido están victoriosos y en ese sentido están juzgando a las naciones. Los hermanos fieles de Tiatira, al morir, se encontraban en la misma situación. Iban a estar juzgando a las naciones, no que iban a estar gobernando, sino en el sentido de que ya eran victoriosos. Cuando nosotros hablamos de la victoria de los hermanos que sufrían, a los cuales les es escrito este libro para consolación, encontramos que la victoria de ellos no era enfrentarse al enemigo y vencerlo, sino que la victoria de ellos era morir fieles, soportar hasta el fin, como dice el Señor: lo que tienes, reténlo hasta el fin, y yo te daré tu premio. Ese premio va a ser que tú vas a estar juzgando a las naciones y las vas a regir con vara de hierro, y serán quebrantadas las naciones como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y dice el versículo 28: y te daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa esto de la estrella de la mañana? ¿Usted lo sabe? La estrella de la mañana, hermanos, significa un símbolo de realeza. Por eso el Señor le está diciendo: tú vas a regir a las naciones, tú vas a gobernar las naciones. La estrella de la mañana es la autorización para estar haciendo eso. Muchas cosas de estas que hablamos de Apocalipsis no se entienden en plenitud, porque es un libro que se tiene que estudiar varias veces. Pero la victoria del cristiano, el estar reinando, es porque murió fiel, no porque esté mandando, ordenando o haciendo cosas como las que hacen los gobernantes en la tierra, sino simple y sencillamente porque venció y ahora está en un lugar privilegiado. A eso se refiere. En esta noche el Señor le está llamando: aprobación o condenación. ¿Qué escoge usted? Si los hermanos fieles de Tiatira se les pone esta pregunta, los hermanos fieles escogerían aprobación. Quiero la aprobación. Y ya la tienes, dijo el Señor, ya la tienes. Quiero conservarla. Quiero tenerla hasta el fin. Pero luego, si viéramos al grupo de los infieles, que ellos lo saben y el Señor también, aunque los demás no lo saben, aprobación o condenación, ¿qué escoge usted? Y ellos dirían: quiero seguir condenado, porque lo que estoy haciendo es lo máximo. Hago lo que quiero, disfruto como me da mi gana, ando como me da mi gana, me visto como me da mi gana, y esto es pero un deleite que nadie me puede dar. Aprobación o condenación. La mayoría de nosotros somos sensatos y sabemos que escogeríamos indudablemente la aprobación de Dios. Pero usted, estimado amigo, que ha sido partícipe en diferentes clases o predicaciones, ¿qué piensa de esto? ¿Le gustaría venir a Cristo esta noche para estar aprobado delante de Dios? ¿O usted, amado hermano, hermana, que siente que ha caído de la gracia, no le gustaría ponerse bien con Dios esta noche? Yo le invito en el nombre del Señor que lo haga antes de que sea demasiado tarde, y que sigamos adelante sin desmayar haciendo la voluntad de Dios, y que de Cristo vamos a recibir a su tiempo el premio que Él ha prometido a estas iglesias por su fidelidad.
Yo les agradezco su atención en esta noche y les invito a que nos pongamos de pie para entonar el himno de invitación. Por favor, medite, por favor, en este mensaje. Y si usted es una persona que está desaprobada delante de los ojos de Dios, no tarde en arrepentirse, porque el Señor viene pronto. O puede llegar también el hecho de que su mente sea cauterizada, de tal manera que cuando usted quiera arrepentirse, ya no haya tiempo. Hoy es el día. Dios le bendiga.